Han pasado ya muchos años y recordamos el juicio jurídico más importante de la historia, instaurado en contra de Jesús de Nazaret. Nos remontamos a la historia partiendo desde que el emperador Tiberio nombró como gobernador de la provincia de Judea a Poncio Pilato, quien quería hacer una carrera política y no lo lograría si no se incidía en la desgracia frente al emperador, tras verse envuelto en la detención de Jesús. Pilato se encuentra ante una amenaza de su carrera política y decide hacer frente a favor de la popularidad, quienes pedían que se le condenase a Jesús. Pues el Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, los cuales tenían una función administrativa y judicial. Su competencia era para delitos menores y también conocían de delitos graves como la blasfemia y la idolatría, siendo estas castigadas con la pena de muerte. En la época en la que vivió Jesús, Judea era una provincia sometida a Roma, por lo que imperaba el derecho romano, que en su parte penal era el jus puniendi, en la que se señalaba que la pena aplicable a los que alteraban el orden público fuesen llevados a la cruz y sentenciados. El derecho público de Roma establecía que las sentencias de muerte que dictan los tribunales vernáculos debían ser homologados, dados por el gobernador de la provincia respectiva. La detención de Judas. Durante el periodo de la Última Cena, Judas había estado tramando su alevosa conspiración con las autoridades estatales, los magistrados judíos. Juntaron un grupo de guardias comisionados para esta misión a instancia de los principales sacerdotes, con Judas a la cabeza. Jesús sería arrestado por la guardia judía del templo el martes por la noche en el Monte de los Olivos. Entonces llegó Judas y con él una turba numerosa con espadas y palos. El traidor les había dado la señal, diciendo: aquel que bese en el prendar, conducirlo con cuidado. Se acercó a Jesús y lo besó, diciendo: salve, Maestro Jesús. Le dijo: comenzó a entregar al Hijo del Hombre a que buscáis. Le correspondieron a Jesús de Nazareno: yo soy hijo. Jesús los guarda. Hicieron a su siervo Marco, le cortaron una oreja. Y Jesús dijo: ponte esa espada en su sitio. Como un ladrón así habéis salido a prenderme, con espadas y palos. Prejuicio, comparecencia ante Anás. Los guardias, tras haber aprendido a Jesús, lo conducieron hasta aquel gran sacerdote, y que era serio de Caifás. Anás no tenía ninguna autoridad formal, pero sí moral, y buscaba interrogar a Jesús algunos elementos de prueba para el juicio final frente al Caifás. El proceso de Jesús ante el Sanedrín. Recibieron al Galileo y le interrogaron sobre sus discípulos y su doctrina. Nunca he dicho nada en oculto, porque me interroga, así respondes al sumo sacerdote, si he conversado mal, testifica en qué está mal, y si bien por qué me golpeas. Los principales sacerdotes y ancianos buscaban falsos testimonios contra Jesús para así poder entregarlo a la muerte. Pero en el juicio así llamado de Jesús, los jueces no solo buscaban testigos, sino particularmente a los testigos falsos que dijeran: Nosotros escuchamos que dijo que destruiría el templo y que en 3 días lo edificaría. Nuevamente es cierto, él gritaba que era el Hijo de Dios, que no profanara en el templo de su Padre. Sin embargo, los únicos cargos atribuidos a Jesús hasta esta parte del juicio no tenían más fundamento que esa simulación de enjuiciamiento formal. No respondas nada. ¿Qué testifican estos contra ti? No había nada que responder, ningún testimonio consecuente o válido se había presentado hasta el momento contra él, de modo que Jesús guarda silencio. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ha blasfemiado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia que os pareció. Así fue como los jueces de Israel, dentro de los que estaban comprendidos el sumo sacerdote, escribas, ancianos del pueblo, convocaron ilícitamente a que el Hijo de Dios era digno de la muerte, sin más evidencia que la propia admisión del acusado. Jesús fue declarado convicto de la más atroz ofensa conocida entre los judíos, al declararlo culpable de blasfemia. Sin embargo, el tribunal del sumo sacerdote decidió que Jesús era digno de la muerte. Ningún tribunal judío tenía la autoridad de imponer la pena de muerte. Sin embargo, la mañana del día viernes, todo el Sanedrín llevó a Jesús ante Poncio Pilato. La pregunta sorprendió y desconcertó a los principales sacerdotes, los cuales evidentemente iban con la esperanza de que el gobernador sencillamente aprobara su veredicto y pronunciara la sentencia correspondiente.
Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado muy bien. Si no queréis presentar la acusación en forma debida, tomadlo juzgado de acuerdo con vuestra ley, y no me molestes más con el asunto. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. A este hemos hallado que pervierta la nación, prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el rey. El gobernador romano claramente comprendió que aquel varón notable, con altos conceptos de un reino que no era de este mundo, no era ninguna amenaza a las instituciones romanas. Pilato se sintió inquieto y quizás un poco temeroso. Al salir de la sala, anunció a los judíos la absolución del prisionero. Yo no hallo en él ningún delito alborotado, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. La referencia a Galilea surgió a Pilato, otra manera de proceder. Habiendo confirmado tras una investigación que Jesús era galileo, determinó que el prisionero fuese llevado ante Herodes, gobernador vasallo de esta provincia. Cuando Herodes vio al renombrado profeta de Galilea delante de él, comenzó a interrogarlo, pero Jesús guardó silencio y los principales sacerdotes y escribas lo acusaron de vehemencia. Herodes pasó de preguntas insultantes a hechos de vejación, según lo de Cristo, y lo menospreció y escarneció. Entonces, para ridiculizarlo, lo vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarlo ante Pilato. No halló nada en Jesús que justificara su condenación. Nuevamente Jesús es presentado ante Poncio Pilato y lo encuentra inocente porque carecían de fundamento los cargos de sedición y traición. Sin embargo, era costumbre que la temporada de la Pascua el gobernador perdonara y diera su libertad a cualquiera de los prisioneros, condenando que el pueblo eligiese. Pilato pensó que pensó en pacificar a los sacerdotes y al pueblo, soltando a Jesús. Por lo tanto les preguntó: ¿a quién queréis que suelte, a Barrabás o a Jesús? Pero prohibiendo al alboroto entre el pueblo. Si persistía en defender a Jesús, el procurador mandó a traer agua y se lavó sus manos como resolución de inimputabilidad por la condena y ejecución del procesado, y dijo que era inocente de la sangre de este justo, que ellos serían los responsables, a lo cual respondió todo el pueblo diciendo: Recayó a su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El juzgador crecía tumultado, concluyendo por la falta de su deber y dictado sentencia de culpabilidad en contra de Jesús de Nazaret, condenándolo a morir crucificado y entregándolo a la multitud para que se ejecutara y consumara la resolución del fallo dictado del procurador, complaciendo a los judíos acusadores de temor del cumplimiento de sus amenazas, denunciarlo por infidelidad ante el emperador de Roma. Condena a Jesús de Nazaret a la pena capital como reo político y peligroso bajo el cargo de que hoy conocemos como sedición. Esta es una síntesis de la sentencia vendida por Lucio Poncio Pilato. Jesús de Nazaret sufriría la muerte en la cruz. En el año 17 del imperio de Tiberio César, el 24 de marzo, la ciudad de Santa Jerusalén, Anás y Caifás, siendo sacerdotes santificadores de la gente de Dios, yo Poncio Pilato, o más nuevos del territorio, condena a Jesús de Nazaret en la cruz entre los ladrones. Y sigue una lista de 6 cargos justificantes, 4 testigos e instrucciones al centurión Quinto Cornelio para guiarlo al lugar de ejecución a través de la puerta de la ciudad. Mandamos asimismo que ninguno de cualquier estado o localidad se atreva temerariamente impedir la justicia por una bandada administrativa y ejecutada con todo rigor, según los decretos y leyes romanas, de Hebreas, so pena de rebelión al imperio romano, testigos de la sentencia por las 12 tribus de Israel, Rián, Daniel, Marín, Grande y Mónica Vargas, Xavi Perulán, por los fariseos, Julio Simeón, Colón, Rabani, Mondabul, Mongol, Foso, por eso no sacerdocio roban ni 2 bombas a 2 notarios de esta publicación, por los hebreos ni tan barata, por el juzgado y presidente de Roma. Anuncio se extendió a más yo. Eran las 9 de la mañana y apenas fue dictada la sentencia, los líderes judíos decidieron que ésta fuera ejecutada sin demora, pues les parecía peligroso retardar la crucifixión.
Yo, Poncio Pilato, aquí gobernador romano, dentro del palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús de Nazaret. Y para Galileo, hombres y viciosos de la ley maicena, contrario al grande emperador Tiberio César, determino y pronuncio por este que su muerte sea en una cruz y fijado con clavos, abusando de reos, porque aquí congelando y juntando muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tus mundos por toda Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén. ¿Cómo amenazarlos la ruina de esta ciudad y de su templo, le dando el tributo al César, y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con muchos y triunfos y con partes naturales dentro de la ciudad de Jerusalén y en el templo? Y mandó a su primer centurión, Quinto Cornelio, quien llevó a Jesús públicamente por la ciudad, ligado, azotado, vestido de púrpura y coronado de algunas espinas con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores, y con él sean llevados 2 ladrones homicidas que saldrán por la puerta sagrada y que lleven a Jesús al monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto quede el cuerpo en la cruz como espectáculo de todos los malvados, y que sobre la cruz se ha puesto el título en 3 lenguas: hebrea, griega y latina, y que en todas diga Jesús Nazar Redus Judae. Entonces los soldados llevaron a Jesús al patio del pretorio y ejecutaron lo dispuesto por Poncio Pilato. Observamos que en el juicio seguido a Jesús se observan varias irregularidades, tanto en el proceso religioso como en el proceso romano. Jesús fue juzgado y sentenciado en horas de la noche. Sin embargo, la ley judaica prohibía celebrar en horas nocturnas cualquier proceso, mucho menos tratándose del primer día de vigilia de Pascua. Jesús fue condenado por el Sinedrín, que no estaba reunido en el Gasís, sino en la casa de Anás, por lo que fue un juicio secreto. Además, no era competente, ya que no se encontraba desempeñando el cargo de sumo sacerdote. Además, se había pronunciado sentencia después del interrogatorio, mientras que la ley judaica prescribía que la sentencia debía emitirse recién al día siguiente. Se cambiaron arbitrariamente las acusaciones de blasfemia por sedición. En el proceso romano damos en cuenta que no existe independencia por parte de Poncio Pilato. Influyó él bastante por la presión de la multitud. Inicialmente se encuentran culpabilidad a Jesús, por ello lo envían ante Herodes. Luego el pueblo es quien presiona para que se condene a Jesús. Aunque no existiera una acusación formal, Poncio Pilato lo sentencia a muerte.